Buenas tardes, muy buenas tardes. Su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto, esta vez desde Exteriores, para Radio TV Noticias HJB. El día de hoy también nos acompaña la licenciada. Sí, muy buenas tardes. Te saluda Laura Franco Veloz de Ecuador Informa TV. Hoy vamos a tener una interesante conversación con el doctor Juan Vareles, que es vicepresidente de la CEDOCUT. Sí, doctor, hay una situación, usted es un dirigente, digamos, y siempre ha estado en las luchas laborales en favor de los derechos de los trabajadores. Hay un asunto, de acuerdo a algunas comunicaciones públicas que ha hecho la misma CEDOCUT, no está totalmente de acuerdo con esta situación de la forma como se está manejando el asunto del alza salarial. El salario básico unificado como que no responde a las realidades nacionales y de lejos le gana la canasta básica. Por favor, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por esta entrevista. Nosotros como CEDOCUT venimos insistiendo a los gobiernos y a este también que el salario del trabajador debe por lo menos tener una alza que compense el valor de la canasta familiar. La canasta familiar en los actuales momentos ya está por los $800. Y los empresarios han propuesto una alza salarial por día de 12 centavos. 12 centavos de alza por día. Ni siquiera cubre la colación del niño que va a la escuela y el alza del transporte que en todas las provincias se ha venido haciendo en los últimos ¿No cree que es una burla indignante esta situación? Nosotros les hemos dicho que los empresarios saben que esta alza salarial, que es para un grupo reducido de trabajadores de sus grandes empresas, que son realmente pordioseros, y los trabajadores no queremos ser pordioseros, porque lo que se está reclamando es que el costo de la vida tenga una paridad con los salarios. Por lo tanto, lo que estamos nosotros pidiéndole a la señora ministra de Trabajo es que, por lo menos, si no alcanzamos a mejorar los salarios al costo de la canasta básica familiar, por lo menos se mantenga lo que en años anteriores ya se ha corregido en algo, que eran los $25, que no perjudicó a ninguna empresa quebró. Lo que hemos dicho es que esto permitirá de alguna manera aliviar. Porque ni los 25 alcanza, no, definitivamente. Es que es un valor que no sirve mayormente para mejorar la vida de los trabajadores, pero por lo menos compensa en algo las necesidades. Como que las mantiene. Y porque además cuando se mejoran los salarios, la economía se dinamiza y hay mejor capacidad de compra y hay mejor capacidad para la convivencia de la gente. Por lo tanto, lo que nosotros aspiramos es que la generación de empleo que se nos propone por parte del gobierno nacional sirva realmente para que jóvenes, mujeres, jefas del hogar puedan tener un empleo seguro, remuneración básica, protección de la seguridad social, tengan libertad de asociación, derechos fundamentales del trabajador ecuatoriano. Por lo tanto, aspiramos que el gobierno nacional, que ha propuesto una ley económica urgente para la generación de empleo, se acuerde que el empleo tiene que ser digno, el empleo tiene que ser decente, el empleo tiene que ser bien remunerado. Doctor, ¿no considera que resulta un tanto paradójico, chistosamente y de mal gusto paradójico, el hecho de que a los trabajadores siempre le ponen una serie de cortapisas
O sea, por ello es que no se le suba el más mínimo centavo. Pero mientras tanto, en estas reformas económicas se está hablando de que hay que darles mayor facilidad a los empleadores que generan empleo, amnistías tributarias, flexibilización laboral, incentivos tributarios, y entre ellos, doctor, hay empresas que le deben ingentes recursos económicos al Estado y nuevamente van a salir ganando. ¿No hay una tremenda contradicción allí? La verdad es que siempre el pueblo ecuatoriano estamos ya acostumbrados a que cada que viene un gobierno favorece a los que más tienen y se olvida de los que más lo necesitan. Las empresas, las más grandes empresas que deberían tributar para que el Estado pueda tener los recursos suficientes para poder ejercer su gobierno y dar el servicio público, dar la educación, la salud, dar mejores condiciones de vida a través de los servicios básicos, son los que menos tributan. La tributación mayoritaria en el Ecuador la hacen las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el mayor empleo en el Ecuador. La gran empresa, como las petroleras, bananeras, exportadores, los importadores y fundamentalmente los banqueros, que son los churqueros del Ecuador, no tributan y cada vez esperan, cada 2 años, que hayan estos incentivos tributarios. Esta forma de defraudar al fisco legalmente. Que de por sí es un delito, pues. Para nosotros que tributamos anualmente porque tenemos una remuneración mensual, porque cobramos mediante roles y que nos descuentan los impuestos, le decimos que esto es injusto. Pero ¿por qué lo hace el presidente Noboa? Porque lo dejaron con la caja fiscal en rojo. Y como él lo ha dicho, esto lo hace obligado por las circunstancias para recaudar los fondos necesarios para poder pagar la nómina mensual, que son alrededor de 1.300 millones. Sin embargo, doctor, en las mismas reformas se observa condonación y amnistías tributarias para grandes empresas. No entiendo esa parte. Porque los sabidos empresarios que no pagan los impuestos que deben pagar, lo que hacen es esperar, poner juicios, poner recursos, acciones de protección que llegan hasta la Corte Constitucional, donde duerme el sueño eterno, porque no van a ser tratados, y entonces lo que hacen es, si es que no me enjuicias, te puedes acoger a los incentivos tributarios. Esto ya es sabido y esto debe parar en algún momento. Esta es la mayor corrupción que hay de parte de los llamados empresarios ecuatorianos y también extranjeros, porque son empresas como las petroleras que tienen deudas con el Estado, deudas con el fisco y no les cobran. Habría que preguntarle por qué los ministros de Finanzas, por qué los directores del Servicio de Rentas Internas no ejecutan lo que había que ejecutar por más de 3.000 millones que estaban ya por cobrar en estado ya de cobro y ya no tenían más recursos las empresas. Sin embargo, esperan estos incentivos tributarios, que son leyes que solamente benefician a los más ricos del Ecuador. Sí, doctor, esto me tiene a mí, me pone, digamos, tengo una interrogación acerca de esto. Y estas personas, tanto el gobierno como los ministros que usted está, no habrá también para ellos, yo qué sé, habrá que sacarlos de sus puestos, porque lo que ellos están haciendo no está bien. ¿Qué se debería usted como doctor, como abogado, y del
con el derecho al trabajador, ¿cómo se puede hacer con esto? A estas personas hay que hacerles algún juicio, alguna cosa, porque ellos no pueden irse en contra de la ley, en contra de la reforma. Esperemos que el presidente de la República cumpla su palabra, que igual como los va a sacar a los fiscales y jueces que liberan a los delincuentes que azotan con la violencia en el Ecuador, también saque a los funcionarios y a los empresarios que perjudican al Estado, al fisco, y que están plenamente conocidos en el ámbito de la institucionalidad ecuatoriana, pues no pagan los impuestos que deben pagar, no honran su palabra cuando deben hacerlo. Esperamos que a ellos también, a los delincuentes de cuello blanco, se los saque públicamente a la prensa, al escarnio público, para que el escarnio público los reconozca como los evasores de los impuestos, que son los que tienen al Ecuador en condiciones de una crisis económica y social, porque cuando ellos no pagan los impuestos le están quitando la colación al niño de la escuela, porque cuando ellos no pagan los impuestos les están quitando una cama de hospital al anciano que está con sus enfermedades y no las puede resolver porque no hay medicina, porque no hay atención médica. Porque esos evasores de impuestos, empresarios que se llenan la boca de decir que son los que aman al Ecuador y que tienen las empresas para mejorar las condiciones de vida, son los que precisamente no cumplen, y por ello no hay servicios básicos, no hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay pavimentación en los sectores suburbanos y urbanos marginales y rurales. Precisamente para evitar eso, tienen que hacerse público los empresarios que no cumplen con la ley, porque así como a nosotros los trabajadores nos mezquinan un salario justo, un salario que esté acorde con la canasta familiar, también el Estado debe señalarlos públicamente quiénes son los que evaden los impuestos y perjudican al Ecuador. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Juan Bareles Cabrera, de la CEDOCU.